Amado Carrillo, el Señor de los cielos, el hombre que voló más alto que todos. Dicen que el cielo no tiene límites, pero para Amado Carrillo Fuentes, el cielo fue su imperio y su tumba. Un piloto humilde, con sueños de grandeza, que convirtió las nubes en autopistas del narcotráfico. El hombre que dominó el aire, que construyó una flota tan grande que ni el gobierno de Estados Unidos podía rastrearla toda. Su historia no es solo la de un capo, es la de un soñador que confundió la libertad con el poder y que quiso volar tan alto que terminó fundiéndose con las nubes del misterio. Fue admirado, temido y, finalmente, traicionado por su propio reflejo. Un hombre que entendió demasiado tarde que cuando controlas el cielo, también te conviertes en un blanco imposible de ocultar. Esta es la historia del Señor de los cielos, el hombre que desafió a la ley, a la muerte y al destino, intentando volar por encima de todos, incluso de sí mismo. El origen del piloto. Antes de ser un mito, fue solo un muchacho de Sinaloa. Nació en 1956, en un pueblo caluroso y pobre, donde los días olían a tierra seca y a esfuerzo. Su familia era numerosa, 8 hermanos, un solo sueño: sobrevivir. Desde niño, Amado miraba el cielo con una mezcla de miedo y fascinación. Mientras los demás jugaban entre las calles de polvo, él observaba los aviones que cruzaban el horizonte. Cada vuelo le recordaba que el mundo era más grande que su barrio. En su adolescencia trabajó de lo que pudo: mecánico, ayudante, cargador. Pero su obsesión era una sola: volar. Logró ingresar a una escuela de aviación, donde aprendió a controlar algo que nadie más podía: el aire. Entre turbinas viejas y olor a combustible, descubrió su verdadera vocación: moverse sin ser visto, viajar sin dejar huellas. Y, sin saberlo, dio el primer paso para convertirse en leyenda. El aprendiz del narco. Los años 80 llegaron como una tormenta. México se había convertido en la autopista de la cocaína. El cártel de Guadalajara era el centro de ese universo. Un mundo de dinero, poder y corrupción. Allí, Amado encontró su oportunidad. Trabajó como piloto para Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, los titanes del narcotráfico en esa época. Mientras otros transportaban droga por tierra, él lo hacía desde el aire, rápido, preciso, invisible. No hablaba mucho, no presumía, pero cada vuelo era una muestra de que su mente era distinta. En un mundo de balas y traiciones, Amado usaba la paciencia como su mejor arma. Aprendió de los grandes, pero no los imitó. Sabía que los hombres ruidosos mueren rápido y que los silenciosos construyen imperios. El nacimiento del Señor de los cielos. En 1989, el cártel de Guadalajara cayó. El arresto de sus líderes provocó un vacío de poder. Muchos huyeron, otros se mataron entre sí. Pero Amado no se movió. Mientras el caos devoraba a los antiguos jefes, él observaba con frialdad, esperando el momento exacto. Ese momento llegó. Desde la frontera norte, consolidó lo que pronto sería el Cártel de Juárez. Su visión era diferente. No quería controlar las calles, sino los cielos. Creó una flota privada de aviones, jets ejecutivos, Boeing 727 modificados, avionetas Cessna. Transportaban toneladas de cocaína desde Colombia con una logística que parecía salida de una operación militar. Cada vuelo era un riesgo, pero también una obra maestra. Los radares no lo detectaban, y sus pilotos eran tan leales que pocos se atrevían a pronunciar su nombre. Así nació su apodo: el Señor de los Cielos, el hombre que convirtió el aire en su dominio. El imperio del aire y la sombra. A mediados de los 90, Amado ya no era un piloto, era un estratega. Controlaba rutas que iban desde Sudamérica hasta Estados Unidos y movía tanto dinero que algunos bancos lo trataban como un cliente respetable.
Pero a diferencia de otros capos, Amado no buscaba fama. No quería corridos, ni cámaras, ni títulos. Su mayor lujo era el anonimato. Su vida transcurría entre mansiones discretas y hangares privados. Nadie sabía con certeza dónde dormía. Algunos decían que en Juárez, otros que en Toluca o Cancún. Lo cierto es que su poder crecía sin necesidad de disparar una bala. Era un fantasma que controlaba el cielo desde la sombra, y eso lo hacía más temido que cualquier pistolero. Pero el poder absoluto tiene un precio: el aislamiento. Y poco a poco, el hombre que lo controlaba todo empezó a perder el control de sí mismo. El hombre detrás del mito. En su vida personal, Amado era casi un espectro. Usaba nombres falsos, documentos distintos y rara vez repetía la misma ruta 2 veces. Desconfiaba incluso de su sombra. Tenía pilotos que lo adoraban, pero no amigos. Tenía dinero suficiente para comprar países, pero ni una sola noche de sueño en paz. Su paranoia era su refugio y su condena. Dormía poco, cambiaba de residencia constantemente, miraba los aviones pasar y por primera vez sentía miedo de ellos. Había construido un imperio desde el aire, pero ahora ese mismo aire lo asfixiaba. El hombre que controlaba los cielos empezaba a perder el control sobre su destino. El plan para desaparecer. 1997. Amado sabía que su tiempo se agotaba. Los gobiernos de México y Estados Unidos lo perseguían sin descanso. Las alianzas se rompían, las traiciones se respiraban cerca. Su plan final era tan audaz como peligroso: cambiar de rostro, cambiar de vida y desaparecer. Pagó más de $2 millones a un grupo de cirujanos para que le realizaran una cirugía estética total. Quería un nuevo rostro, una nueva identidad. La operación se realizó en el Hospital Santa Mónica, en Ciudad de México. Se extendió por más de 8 horas, pero algo salió mal, muy mal. El 4 de julio de 1997, el corazón de Amado Carrillo Fuentes dejó de latir sobre la mesa de operaciones. Dicen que fue una reacción a la anestesia. Otros aseguran que fue un sabotaje. Quizás simplemente el destino cobró su deuda. La muerte que nadie creyó. El cuerpo que apareció en la morgue era irreconocible, hinchado, desfigurado, sin rasgos claros. Ni siquiera su familia estaba segura de que fuera él. La versión oficial decía paro respiratorio. Pero en México, las versiones oficiales siempre tienen huecos. Días después, los doctores que participaron en la cirugía fueron asesinados brutalmente. Uno apareció dentro de un bidón, otro acribillado en su casa. El mensaje era claro: alguien no quería testigos. Desde entonces comenzaron los rumores. ¿Y si el cuerpo no era de Amado? ¿Y si su plan había funcionado? Para muchos, su muerte fue su último vuelo, el más perfecto de todos. El legado que nunca cayó. Tras su desaparición, el Cártel de Juárez siguió operando. Su estructura era tan sólida que sobrevivió a la guerra interna que vino después. Los que trabajaron con él decían que Amado pensaba como empresario, no como criminal. Creía en la eficiencia, la logística y la discreción. No necesitaba ejércitos de sicarios. Su verdadera arma era el control. Sabía cuándo mover, cuándo callar, cuándo desaparecer. Y eso lo convirtió en un referente. Incluso para los nuevos capos que surgieron después, Amado fue un modelo de inteligencia y frialdad. Su imperio cayó en manos de otros, pero su leyenda siguió flotando, como un avión que nunca aterrizó. El mito en el aire. Años después, las historias se multiplicaron. Algunos juraban haberlo visto en Venezuela, otros en Argentina. Alguien aseguró haber hablado con él en Cuba y hasta hubo un piloto que afirmó que seguía volando, con un nuevo rostro y un nuevo nombre. La verdad es que nadie lo sabe. Ni siquiera las agencias de inteligencia pudieron confirmarlo. Pero su mito creció.
Cada vez que un avión sospechoso cruzaba la frontera, alguien decía: «Debe ser el Señor de los cielos». Y así, poco a poco, Amado dejó de ser un hombre, para convertirse en una leyenda suspendida entre tierra y aire. El precio de volar demasiado alto. Amado Carrillo Fuentes fue muchas cosas: un piloto, un empresario del crimen, un estratega brillante y un hombre condenado por su propio éxito. Su vida fue una metáfora del poder. Cuanto más alto volaba, más lejos quedaba de tocar el suelo. Creyó que el silencio lo protegería y terminó siendo devorado por él. El poder lo hizo invisible, pero también lo borró del mundo. Voló más alto que todos, hasta que el cielo mismo decidió reclamarlo. Y aunque su cuerpo se perdió entre rumores, su historia sigue viva en cada sombra, en cada avión que cruza el cielo de la frontera. El vuelo eterno. De los cielos de Sinaloa al lujo de los jets privados. De un joven que soñaba con volar, al hombre que usó el aire como arma de poder. Su historia es una advertencia para todos los que creen que el dinero puede comprar la libertad. Porque el poder puede elevarte, pero también te deja solo entre las nubes. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los cielos, el hombre que engañó a todos, el que voló más alto que nadie y desapareció sin dejar rastro. Si te gustó este video, suscríbete y dime en los comentarios si crees que fue el más peligroso